Termina la cuarta ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y los tres países siguen sentados a la mesa. Las amenazas de los negociadores de los Estados Unidos al tratar de imponer cláusulas imposibles de aceptar por parte de México y Canadá no obligaron, al menos al momento, que algunas de las partes se levantara de la mesa de negociaciones. Hola, soy Jorge Fernández Menéndez. El secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, dijo que nuestro país se mantiene en las reuniones en una posición constructiva para modernizarlo y dijo que es posible que las pláticas del TLC se extiendan y sean más de 7 rondas. ¿Qué tal? Soy Pablo Iriar. Sin embargo, pesan sobre las negociaciones las exigencias de los Estados Unidos, como la cláusula de extinción, la exportación estacional de productos agrícolas desde México y cambios en las reglas de origen de la industria automotriz, entre otras. Bienvenidos, yo soy Esdras Chabot y esto es México Confidencial. Bueno, finalmente concluye la cuarta ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá en el marco de lo que podríamos llamar una confrontación total. Los norteamericanos terminaron por fortalecer una posición proteccionista, como ha sido su característica fundamental, ahora ya con propuestas muy claras, reglas de origen, acabar con tribunales de arbitraje y finalmente pues tratar de presionar tanto a Canadá como a México para lo que muchos consideran sería pues la salida de prácticamente los Estados Unidos del tratado y esta posición muy dura que echaría a los tres países a un espacio de incertidumbre total con respecto al comercio, algo muy propio de la administración Trump, Jorge y Pablo. El tema es si eso va a transitar, no solamente dentro de la Casa Blanca, sino si va a transitar entre los empresarios estadounidenses y si va a transitar entre los gobernadores y en el Congreso estadounidense, donde hay muchos intereses también para que el Tratado de Libre Comercio con modificaciones siga sobre las rutas que está encauzado ahora. Ese me parece que es el verdadero tema de debate y como decíamos al principio, el hecho de que los países sigan en la mesa de negociaciones implica que todavía eso de alguna forma debe ser negociable. Todavía puede ser negociable, renegociable el Tratado de Libre Comercio. Dicen los expertos, como Herminio Blanco, que hay 50% de posibilidades de que sobreviva y 50% de posibilidades de que este tratado concluya. Creo que hay un esfuerzo deliberado, personal del presidente Trump por echar abajo al Tratado de Libre Comercio. Así son los gobiernos populistas, detestan la competencia y detestan el libre comercio. Trump está en lo suyo. Y nos ha puesto la vara muy alta a México y a Canadá. Primero, lo de las reglas de origen, que por lo menos el 50% de los componentes de los productos que se exporten desde México o de Canadá sean estadounidenses. ¿Pero qué es eso? O sea, la competencia, la competitividad baja. Segundo, el arancel especial a los productos estacionales. Esto quiere decir que si hay una muy buena producción de jitomates este año en Estados Unidos o de naranjas, ya tienen arancel especial las naranjas y los jitomates mexicanos. No puede ser. Entonces, está jugando también a romper el tratado para que haya acuerdos bilaterales. Es decir, un populista poderoso como Trump no le gusta el multilateralismo. Él prefiere uno a uno donde impone su fuerza. Y me parece que lo que está haciendo es tratar de romper a como dé lugar decorosamente el Tratado de Libre Comercio. A ello, como decía Jorge, se han opuesto los propios empresarios de los Estados Unidos. 300 cámaras comerciales han dicho, señor presidente, no le haga daño a Estados Unidos. Vamos a ver qué resulta. Es que en el fondo lo que plantea Trump es prácticamente acabar con el concepto de regionalismo. Esta idea que surgió
por supuesto en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que es la Unión Europea, esta idea de que los países tienen la posibilidad de integrar economías, y al integrar economías, pues cada uno presenta sus mejores ventajas y crean mercados amplios. Esto es finalmente la parte central que en el discurso de, como dice Pablo, del populismo y del modelo proteccionista lo niega, y lo que quiere hacer es introducir lo que serían contenidos de origen no de la región, que eso sería pues todavía negociable, es decir, subámosle del 65% que se tiene del componente de una región como América del Norte, subamos al 75% y ya sería difícil porque tampoco se puede producir todo en esta región. Pero ese no es el punto importante. Quiere volver a modelos de creación, de producción local, que son no solamente incosteables, no existen ni siquiera. Hay piezas, por ejemplo, en el caso de la industria automotriz, que ya no se hacen en los Estados Unidos, que costaría muchísimo volver a comenzar a hacer y que haría de los automóviles, pues simplemente piezas incosteables en el mercado. Esto lo va a sufrir, por supuesto, a la hora de la negociación dentro del propio Congreso, pero el daño que puede ocasionar es enorme. Cuando comenzó la discusión con respecto al tratado, nuestra moneda se nos fue hasta los 20 pesos por dólar, con todo el escándalo. Luego parecía que ya no era creíble lo que Trump podía hacer. Sin embargo, cuando comienza esta renegociación, otra vez se da una presión, no tan fuerte como la del principio, pero los mercados sí le temen al daño que pueda producir finalmente Trump. Regresar a las reglas de la OMC, pues sería no tan grave para México, porque entrar en un mercado donde te ponen un impuesto del 3% con una devaluación de la moneda del 5%, como estamos teniendo, no tenía ninguna importancia, pero salir o acabar con el Tratado de Libre Comercio rompería totalmente esta marca América del Norte que tanto ha costado. No, por supuesto que rompería la marca de América del Norte, como intenta Trump romper la marca Unión Europea, como trató de romper, por lo menos desde el punto de vista de Estados Unidos, la marca del Pacífico. Y bueno, lo que sucede es que se topa con la realidad. Es una muy bonita idea, si quieres, en el siglo XIX, principios del siglo XX, pero ha pasado un siglo, ya estamos bien entrados en el siglo XXI y la realidad es lo que le impide hacer eso. Ocurre en la industria automotriz, ocurre en la industria aeronáutica, que es tan importante y de la que tantas ocasiones habla Trump. El Dreamliner, este avión de Boeing, tiene menos del 5% producido en Estados Unidos. El resto viene de todo el mundo, llega de todo el mundo a una planta ensambladora en Georgia, si no me equivoco, y ahí se arma el Dreamliner. Con la lógica de Trump, no podría haber Dreamliner, como tú decías, no podría haber muchos automóviles que sean costeables para la sociedad estadounidense, quedémonos. Y por eso la oposición, yo creo que la verdadera batalla se da en la mesa de negociaciones, pero la verdadera batalla se da afuera de las mesas de negociaciones, en los ámbitos industriales, en los ámbitos de los gobiernos estatales y de los congresos que tienen a su vez intereses en esas empresas y en esos estados. Ahí me parece que es el proceso más interesante, recordando finalmente que si este proceso de negociación se alarga, se va a topar con las elecciones en México, con las elecciones en Estados Unidos y lo va a hacer todo mucho, pero mucho más complicado. Sí, pero creo que a estas alturas evidentemente se complica y se complica más, se enturbia con las elecciones y eso abona en favor de Trump, pero ya importa más que el tiempo el contenido. O sea, desnaturalizar tanto el tratado como lo está planteando Donald Trump, creo que para México en un momento dado una alternativa es levantarse de la mesa. No romper el tratado, no denunciarlo, no acabarlo, pero levantarse de la mesa hasta que no haya propuestas serias de parte de la y no Unión alargar Americana. no alargar la negociación hasta que se tope con nuestro proceso electoral que distorsionaría aún más esa negociación. Y quiero subrayar lo que decías tú, Ezra, me parece muy atinado este concepto, esta marca América del Norte. Esa fue la idea de los creadores del TLC, Salinas, Bush padre, Mulroney. Crear un gran polo, un gran mercado, superior incluso a la Unión Europea, el más poderoso del mundo, que es América del Norte. Es todo un concepto, un gran concepto que el señor Trump quiere echar por la borda
por qué, como decía alguno de ustedes, quieren fabricar autopartes que ya desde hace 30 años no se hacen en los Estados Unidos. Y hay estados que se verían terriblemente dañados, estados profundamente republicanos. El caso de Texas. Si cuando uno va a Texas, y pues es por supuesto allí un espacio de un enorme conservadurismo, los grupos tejanos muy republicanos, pero cuando uno entra en lo que es la parte de la zona de la frontera con México, el pánico que les puede dar a ellos por una posible ruptura del Tratado de Libre Comercio es brutal, porque Texas vive prácticamente de lo que sería la exportación de sus productos a México. Esta es una economía, la tejana fundamentalmente, también otras de los estados fronterizos, pero la tejana fundamentalmente, que está enormemente vinculada a este tránsito enorme de mercancías, productos, servicios, que en un momento determinado, si tú le cambias las reglas, simplemente el papeleo que te va a ocasionar pasar del TLC y lo que implica el comercio a las reglas de la OMC, te va a atorar un comercio brutal. Ahí es donde vamos a entrar en lo que es política local. La política local que tanto le ayudó a Trump para levantar esta demanda de America First y de ir a los pueblitos y a las zonas rurales como el gran apoyo. Ahí, por lo menos en Texas, es donde se va a encontrar con gente que le va a decir: me estás destruyendo mi forma de vida. En Texas y en todos los estados del medio oeste que viven de las exportaciones agrícolas y ganaderas hacia México, hacia los países del TLC. Ese es uno de los grandes desafíos. Por eso creo que esa batalla la va a tener que dar Trump internamente también, con productores y con congresistas. A ver, yo estoy de acuerdo con lo que dice Pablo. También hay una situación, hay un límite. Para tener un mal tratado es preferible no tener un tratado, diciendo lo que dice a su vez el señor Trump. Pero entonces no tengamos un buen tratado, pero también estemos preparados para eso, para no tener un buen tratado. Y no tener un buen tratado lo que necesita es acogerse a las líneas de la Organización Mundial de Comercio. Eso no lo puede desconocer Trump, esperemos que no lo pueda desconocer, y a su vez diversificar mercados y más. La tragedia en esto es que ese bloque de América del Norte, que sigue siendo el bloque más poderoso del mundo, hoy sigue siendo, perdería sustancia por lo menos durante unos años, porque, insisto, no se puede ir en contra de la realidad. El bloque ya existe, el bloque funciona y las tendencias del mercado a la larga se van a imponer. Perdón, nada más te quería decir que el tema de su déficit famoso que quiere combatir, mientras el peso mexicano se mueva libremente y pueda devaluarse, su tema de déficit con impuestos, sin impuestos, no va a tener por dónde. El déficit de los Estados Unidos, el 80% del déficit de los Estados Unidos lo tiene con países con los cuales no tiene un tratado de libre comercio. Es decir, es demagogia pura. El problema esto de que los empresarios van a decir, el problema es que lo van a decir cuando ya se acabe el tratado. Es decir, ¿a México le conviene seguir en el tratado? Sí, sí le conviene. Si no, existe vida. Están las reglas de la OMC que no existían hace 10 años, 15 años. El tratado dio mucho, pero se puede prescindir de él. Técnicamente sí nos golpearía, sí a los Estados Unidos también, y sobre todo dañaría esta idea que tiene un enorme potencial, un enorme futuro, la idea de América del Norte. Así es, esa idea que finalmente se iría perdiendo. Jorge, Pablo, gracias. Gracias a usted que nos vio aquí en México Confidencial.